Capítulo 3 de Génesis presenta un hecho devastador para la raza humana y es la aparición del pecado, tanto en Eva como en Adán. El capítulo 3 comienza con "pero la serpiente era astuta" y termina en el versículo 24, el hombre fuera del huerto del Edén, expulsado por Dios. Pero en medio de ese capítulo hay un versículo donde habla que Dios hizo una promesa que sabemos que cumplió a través del Señor Jesucristo, el Salvador, y donde Dios mismo hace túnicas de pieles y viste a Adán y Eva. Es decir, en medio de lo trágico del capítulo por el pecado realizado por el hombre, Dios da una promesa y Dios establece un medio a través del sacrificio de un inocente. Pero un sacrificio del inocente, debemos mirar bien la escritura, realizado por Dios mismo. Quiero que nos fijemos en eso porque es importante. No es Adán quien realiza el sacrificio. No es Eva quien realiza el sacrificio. Y tampoco es que Adán hace un sacrificio o Eva hace un sacrificio. Es Dios mismo quien realiza el sacrificio. Y ellos no participan en absolutamente nada en cuanto a que Dios hace el sacrificio. Dios saca las túnicas, Dios las hace, Dios los viste. No hay participación humana, sino que la participación es completamente divina. El hombre es el objeto sobre el cual se hace, pero es Dios quien hace. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta desde el inicio de la Biblia. Y lo vamos a ver de diferentes maneras a través de toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis. Aquí el punto o el personaje central no es el ser humano. El ser humano es quien es rescatado. Dios es quien rescata. Y el hombre no puede hacer nada para rescatarse a sí mismo. Y lo vemos desde estos versículos. Los invito a que, si quieren, lo miren nuevamente. Miren cómo Adán y Eva no tienen absolutamente ninguna participación ni en la promesa, solo escuchar la promesa porque es Dios quien la hace, ni en realizar las túnicas, ni en la iniciativa de hacerlas, porque es Dios quien tiene la iniciativa, ni en la manera de hacer las vestiduras, es Dios quien define la manera, ni en hacerlas, ni en vestirlos. No dice que Adán y Eva pidieron a Dios ser vestidos. No dice que Adán y Eva pidieron a Dios hacer un sacrificio, hacerles túnicas. Ellos no tienen ninguna participación, ninguna sugerencia, nada en cuanto a ser cubiertos. Es Dios quien tiene la iniciativa, quien coloca el sacrificio, quien hace el sacrificio, quien diseña, quien viste, todo, absolutamente todo. Pero después de que son vestidos, en el versículo 21 de Génesis capítulo 3, de que Adán llama a su esposa Eva, de que en el versículo 22 Dios expresa que no quiere pecadores viviendo por la eternidad como pecadores. Y en el versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ese "lo sacó" tiene el sentido
lo expulsó. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Esto nos habla de las consecuencias del pecado, aún después de haber hecho Dios el sacrificio, porque el sacrificio se hizo, pero primero no era el sacrificio del Mesías, sino uno que apuntaba hacia él, y en segundo lugar, la naturaleza humana ya estaba caída, contaminada por el pecado. No era lo mismo Adán después de pecar que antes de pecar. Fueron expulsados del huerto del Edén. Esto nos dice varias cosas de Dios. Nos habla de la santidad divina. Dios es santo como nadie. Dios es santo como ninguno puede imaginar, como ninguno puede definir, como ninguno puede entender. Dios es santo. Y la santidad se expresa cuando nos preguntamos cuántos pecados cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén. No estamos esperando que respondas de acuerdo a tu imaginación o pensamiento, sino de acuerdo al texto bíblico. Mira Génesis capítulo 3. Mira cuántos pecados cometieron ellos. 1. Dios dijo, no coman del árbol, ellos comieron. Sencillo. Un pecado. Y por un pecado, por uno, fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora, ¿qué nos dice esto de Dios? Que Dios no tolera el pecado en su presencia, así sea uno. Entonces la pregunta es esta. Si Dios no tolera el pecado en su presencia, así sea uno, esto extractado, esta enseñanza extractada de lo que vemos en Génesis capítulo 3, si Dios no tolera el pecado, ni siquiera un pecado, sino que expulsa a aquel que comete el pecado, entonces, si una persona comete un pecado en su vida, un pecado, uno, mentira, la ira, la soberbia, el pensamiento, tantas cosas, que si cometió un solo pecado en su vida y muere con este pecado en su vida, pregunta, ¿irá a la presencia de Dios? ¿Irá a la presencia de Dios? La respuesta la puedes deducir de Génesis capítulo 3. Por favor, no pienses en lo que has aprendido antes, no pienses en lo que te han enseñado, piensa en lo que dice el texto bíblico. Extracta la respuesta del texto bíblico, no te salgas de ahí. Pregunta, ¿aceptará Dios una persona así tenga un solo pecado en su vida, en su presencia? ¿La aceptará Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pues pienso que la respuesta es evidente. Entonces dice, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, lo expulsó para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el versículo 24, echó pues fuera al hombre, vuelve, enfatiza, lo repite, lo dice otra vez. Echó pues fuera al hombre y puso al huerto, al oriente, el huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si tienes inquietudes, que estas inquietudes sean resueltas por Dios mismo. Ve a Dios y mira su palabra. Dios que enseña, quita todas las cosas que has aprendido durante toda la vida. Quita lo que te han enseñado en la iglesia, sea católica, evangélica, como se llame. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que enseña Dios en su palabra. Eso sirve. Entonces, ve a la palabra y haz las preguntas y espera respuestas si estás buscando honestamente de Dios las respuestas. Que Dios
bendiga tu vida.